día, jóvenes, ¿qué tal? Vamos a iniciar bien nuestra clase de filosofía del día de hoy. Un minuto, por favor, para poder compartir las diapositivas. ¿Qué tal? Buen día. Bien, ¿me pueden confirmar si logran ver las diapositivas correctamente, por favor? ¿Sí? ¿Logra ver? Bien, gracias. Buen día otra vez con todos, como tienes en pantalla. Entonces llegamos a la semana número 4, bien, en nuestro curso de filosofía. Y como lo mencionamos desde la primera semana, las primeras sesiones van a ser dedicadas a ver distintas etapas o las etapas más importantes en la historia misma de la filosofía. Bien, el día de hoy entonces nos vamos a dedicar a ver la etapa que comienza eh, en la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Estamos hablando de la filosofía contemporánea. Se dice que tras la muerte de Immanuel Kant, filósofo que hemos estudiado la sesión anterior, digamos, se cierra, ¿bien? En la etapa de la filosofía moderna y la etapa contemporánea en los estudios mismos de la filosofía se va a inaugurar con un filósofo muy importante hasta nuestros días y además de importante, muy complicado. Bien, en realidad estamos hablando de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán, máximo representante del idealismo alemán. La filosofía hegeliana es probablemente el sistema filosófico más complicado, uno de los más complicados. Leer a Hegel, incluso si te dedicas a la filosofía o estudias filosofía, es demasiado complicado, necesitas probablemente tener un soporte de lecturas de filósofos anteriores, ¿no? Porque esto en realidad es lo que sostiene la filosofía, tener un legado de fundamentos para poder leer a los filósofos, sobre todo a partir de la modernidad y la contemporaneidad. Hegel eh, máximo representante del idealismo alemán. Por eso, a lo largo de su propuesta filosófica, vamos a encontrar el término idea por varios lados. ¿Bien? Él estudia teología, bien, digamos, en un primer momento estudia teología, pero se da cuenta después, pues, que eh, por ahí no era, ¿no? O sea, quiere decir que en un primer momento tenía la intención probablemente de ser seminarista, etcétera, pero se ve encantado por la filosofía eh, y termina estudiando filosofía y dentro de sus primeros acercamientos a la filosofía encontramos que estaba muy interesado, por ejemplo, por los clásicos, ¿bien? Por los griegos y por la filosofía de Immanuel Kant. Eh, Como sucede eh, en la formación de los sistemas de muchos filósofos, Hegel era kantiano en un primer momento, o sea, seguía muchos los principios de Kant, pero bueno, luego su conocimiento respecto de muchos conceptos dentro de la filosofía se va incrementando, ¿bien? Es algo totalmente natural, y él se da cuenta de que a Kant le faltaba algo. Por eso es que
posteriormente, en sus textos, vamos a encontrar críticas a el criticismo, por la redundancia, y a la filosofía kantiana. Bien. Por eso ahora se estudia, por ejemplo, en contraposición, la posición hegeliana y la posición kantiana dentro de la historia de la filosofía, aunque evidentemente aún encontramos mucha influencia de Kant en la lectura que se puede realizar de Hegel. Em, Él fue profesor primero en, digamos, de formación básica, de secundaria, y luego fue profesor en la universidad, bueno, en varias universidades hasta que terminó en la Universidad de Berlín. ¿Bien? En la Universidad de Berlín era muy famoso ya Hegel. em, Impartía sus clases, ya tenía textos publicados, entonces a partir de esos textos impartía las clases y aquí vamos a encontrar eh, un clásico enfrentamiento dentro de la filosofía y que es muy curioso, la verdad, que eh, siendo contemporáneo de Hegel, encontramos a otro filósofo alemán, el señor Arthur Schopenhauer, o Schopenhauer. Eh, Schopenhauer era muy crítico respecto de la posición hegeliana. En realidad decía que Hegel solamente escribía en difícil y que si otra persona que no fuese un alemán que dictara clases en la Universidad de Berlín escribiera lo que escribe Hegel, nadie le haría caso, ¿no? De tal forma que incluso en un momento era tanta la aversión de Schopenhauer al sistema hegeliano que Schopenhauer logra ingresar a dictar clases a la Universidad de Berlín, porque también era un filósofo bueno, que tenía trayectoria, pero su objetivo fue el de tener una cátedra paralela, lo que se conoce como cátedra paralela, digamos, una cátedra de Hegel, es decir, tener cursos en el mismo horario. ¿Bien? ¿Y qué fue lo que sucedió? Las clases de Hegel se llenaban, o sea, había gente hasta en los pasillos y en las ventanas porque querían escuchar la clase de Hegel, ¿bien? Y bueno, cuando Schopenhauer abre su cátedra en el mismo horario de Hegel, en realidad las aulas de Schopenhauer no se llenaban y muchas veces estaban vacías. Entonces duró eh, un par de meses nada más Schopenhauer con esta intención. Luego obviamente tuvo que, digamos, irse porque no tenía alumnos. Y el punto, digamos, el punto de este enfrentamiento es que Hegel nunca le hizo caso. O sea, Hegel nunca se refirió a él y esto obviamente era mucho más doloroso para Schopenhauer hasta que por cuestiones de la época, Hegel muere de cólera, ¿bien? Una epidemia de cólera en ese momento en Alemania y muere de cólera. Y ahí es donde recién, digamos, se abre un poco de espacio para estudiar la filosofía de Schopenhauer. Entonces, si bien Hegel en vida digamos, no le hizo mucho caso todo lo que sostenía Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer lo acusaba de ser simplemente un sirviente del Estado prusiano, luego vamos a ver por qué. Se dice eso y se dice hasta hoy. Y bueno, sí, lo paradójico es que con la muerte de Hegel recién se abren puertas para estudiar a Arthur Schopenhauer o para darle un poco más de realce a su sistema filosófico. A día de hoy ambos son importantes dentro de la filosofía, ¿bien? Pero obviamente la figura de Hegel es de una manera mucho más trascendental. La filosofía hegeliana va a sostener, bien, que nosotros, eh, digamos, el sujeto en general, se conecta de alguna forma con la realidad o estudia el mundo, la realidad, el mundo, la naturaleza, entiéndase como quiera, eh, y va a llegar un momento, bien, en donde tengamos la sensación o la certeza de que alcanzamos, ¿no? De manera plena este conocimiento.
¿Bien? ¿Qué cosa tenemos dentro de nosotros que nos impulsa precisamente a seguir este camino? Algo que Hegel va a denominar idea, o también conocido como espíritu. Por eso se dice que Hegel es el máximo representante del idealismo alemán, ¿no? Le da mucha potencia al término de idea, ¿no? El espíritu, la idea es algo que nosotros tenemos dentro de nosotros y nos lleva a seguir, bien, a querer conocer, etcétera, hasta que llegamos al punto cumbre y allí se devela qué cosa, el espíritu absoluto o la idea absoluta, bien. ¿Cómo es que nosotros conocemos la realidad, el mundo? Bueno, esto se da a través de un movimiento dialéctico. Luego vamos a ver el método dialéctico hegeliano. eh, este movimiento dialéctico de contrarios que dan un resultado, básicamente es así, se da por necesidad. Es decir, todo lo que ocurre en el mundo, en la realidad, todo aquello que ocurre, todo objeto que nace en el mundo, todo aquello que está en el mundo y todo lo que ha sucedido, sucede porque así debe ser, ¿bien? Porque necesariamente debe darse de esa forma. Nada de lo que se da en el mundo es casual, es contingente, ¿no? La clase pasada vimos la diferencia entre necesidad, necesario y contingente. Bueno, evidentemente, si todo es necesario, no puede ser contingente, nada es casual, nada se da por azar y, por último, nada es injusto, ¿no? De aquí la clásica frase de Hegel que nos dice lo siguiente: todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Qué quiere decir, no? Eso, siempre los filósofos utilizan estos términos un poco raros. Bueno, sí, sí, y con Hegel lo vamos a encontrar en muchas partes. Eh, Cuando decimos que todo lo real es racional, queremos decir que todo lo real, es decir, la realidad, el mundo, se va a constituir de cosas que son necesarias y a la vez tienen un sentido lógico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se está refiriendo a que aparte de real es racional. ¿Bien? Podemos nosotros estudiarlos a través de nuestra razón, entonces tienen una hilación lógica. Otra vez, no se da nada por azar. ¿Bien? Todo tiene un porqué en ese caso, todo lo que yace en la realidad. Y todo lo racional es real porque todo lo que yo puedo concebir en mi razón, en mi idea, acuérdate que acá tenemos la idea, el espíritu, bien, se corresponde con lo que yo puedo observar en la naturaleza, en el mundo, en la realidad. Es decir, todo lo que todo lo que puede surgir en mi pensamiento, ¿bien? Es necesariamente real. Bien, entonces ahí está, se da esta conexión. Ahora, este proceso dialéctico, este movimiento dialéctico, Hegel lo va a utilizar también para hablar de la historia. Y en realidad digamos, esta aplicación se dice, y es una crítica que se le hace a Hegel en su momento y también hasta el día de hoy, que en realidad la utiliza simplemente para justificar, ¿bien?, el régimen que en ese momento se establece en el Estado prusiano, ¿bien? Porque existía, bueno, hoy no existe, Reino de Prusia, ¿ya? Porque, bueno, él era pues bien visto por el régimen de ese momento, muchos pensadores hacían esto, el Estado, algunos reyes, príncipes, eh, digamos, les daban una especie de pensión, ¿no?, para que puedan vivir, investigar, escribir, y bueno, obviamente en retribución, estos filósofos y pensadores escribían a favor, pues, de dichos gobernantes, ¿no? Hegel no es extraño a esta situación. ¿Qué es lo que nos dice Hegel en su filosofía de la historia? Tiene textos también sobre filosofía de la historia Hegel. Nos habla de un fin de la historia, ¿no? Y vamos a ver cómo se da este fin de la historia. Para Hegel, la historia de la humanidad
bien, se va obviamente a dividir en etapas, ¿no? Algo regular. Se va a dividir en etapas este proceso histórico y en cada etapa, o sea, cada etapa se va a configurar como un progreso paulatino de la idea hasta llegar a qué cosa, hasta llegar acá, hasta llegar a la idea absoluta, el espíritu absoluto, ¿bien? Digamos. Y cuando se llega a la idea absoluta o espíritu absoluto, estamos llegando al fin de la historia. Bien, al fin de la historia. Este término de fin de la historia también es criticado. Y es tomado en realidad por muchos filósofos posteriores, además, ¿no? Pero esto se va dando a partir de un movimiento dialéctico, ¿no? De contrapartes, etcétera. Lo vamos a ver específicamente en la dialéctica hegeliana. Eh, y es un avance progresivo. Y cuando llegamos a la idea absoluta o espíritu absoluto, aquí van a ser un concepto muy importante, ¿bien? El concepto de libertad. Es decir, cuando llegamos a el punto de idea absoluta, la sociedad, porque ya estamos hablando de un conjunto, ya no solamente hablamos de un sujeto, ¿no? De un conjunto de sujetos, llámense estos ciudadanos, van a poder ejercer en este punto su libertad plena, ¿bien? Pero cuando nos encontramos con este concepto de libertad plena, ¿bien? Si nos encontramos con este concepto de libertad plena, necesitamos, dice Hegel, eh, una institución o una figura que pueda garantizarnos, ¿bien?, el ejercicio de esta libertad, ¿no? Porque si no tenemos a alguien que regule esto, cada uno puede entender es precisamente este concepto de libertad como mejor le plazca, ¿no? Y podemos caer en una anarquía. Entonces, ¿cuál es la institución necesaria según Hegel? El Estado. Se va a elegir el Estado como garante, ¿bien?, del ejercicio de la libertad de los ciudadanos. ¿Y cuál es el Estado ejemplo por excelencia? El Estado prusiano. ¿Bien? Esto era lo que le criticaba a Schopenhauer, por ejemplo. Decía, no, no, Hegel habla en difícil nada más, ¿no? Es un charlatán. Lo único que hace es servir, ¿no? Es como un siervo, ¿no? Es servir a el régimen, ¿no? Y bueno, Schopenhauer es uno de los filósofos que critica esta concepción hegeliana. Posteriormente hubo muchos más. Vamos a ver después, ¿no?, en unos minutos, a un filósofo que toma conceptos de Hegel, pero como que los transforma para sus propias intenciones, para su propia construcción filosófica y critica a Hegel. Bien, en unos minutos lo vamos a ver. Lo que vamos a ver en este momento es el clásico método dialéctico hegeliano. Bien. En el método dialéctico hegeliano vamos a encontrar tres elementos. Aunque Hegel no los menciona de esta forma, bueno, posteriormente en interpretaciones queda de esta manera la estructura de la dialéctica hegeliana. Bien, por un lado tenemos la tesis, que es un enunciado, que es una afirmación. Por otro lado, luego de que se da la tesis, tenemos la antítesis, que es la negación directa de la tesis, ¿no? Son dos elementos que se contradicen evidentemente entre sí, y a partir de esta contradicción, ¿qué cosa nace? Nace la síntesis. Bien. En un pasaje muy conocido, muy citado, muy leído, que si tú llevas, que pronto vas a ingresar a la universidad, vas a llevar tu curso de introducción a la filosofía, pensamiento filosófico, como lo quieras llamar, como lo llamen dentro del programa de la carrera, si van a ver filosofías de Hegel, en un espacio muy corto seguramente, lo básico que vas a ver es este pasaje de la fenomenología del espíritu, titulado
la dialéctica del amo y del esclavo, señorío y servidumbre, más o menos así, depende de la traducción que leas, obviamente. Bien. Eh, ¿Te acuerdas que Hegel era el máximo representante del idealismo alemán? Bueno, a partir de esta concepción, Hegel va a acuñar otro término dentro de su filosofía. Bien, es el término de conciencia. Nosotros somos conciencias, ¿no? Todos los sujetos somos conciencias. Bien, em, somos conciencias, andamos por ahí, y también somos autoconciencias, o sea, sabemos que somos conciencias nosotros, ¿bien? Nos reconocemos a nosotros mismos como conciencias. Hasta ahí todo bien. Pasa lo siguiente. Llega un punto en el que tu conciencia, yo conciencia, todos conciencias, no nos va a bastar simplemente con reconocernos a nosotros mismos como conciencias, sino que vamos a necesitar que el otro o los otros, otras conciencias, nos reconozcan, ¿no? Nos reconozcan a nosotros y no solamente nos reconozcan, ¿bien? Sino que nos reconozcan como superiores a ellas. Un poco complicada esta necesidad de las conciencias, ¿no? Pero bueno, así se da en el proceso de la historia. Entonces, imagínate lo siguiente. Imagínate que se encuentran dos conciencias. Evidentemente, cada una va a querer que la otra lo reconozca como superior. Entonces, ¿aquí qué se va a dar? Un enfrentamiento, ¿bien? Una lucha, dice Hegel, una lucha. Pero esta no es una lucha cualquiera, ojo. En esta lucha vamos a dar cuenta de un elemento muy importante y es el temor a la muerte. Es decir, esta es una lucha a muerte. Bien, si el enfrentamiento sigue y ninguno por ahí flaquea, el que es vencido va a terminar en muerte, va a terminar muerto, ¿no? Entonces, este es un elemento importante, ¿por qué? Porque aquí el temor a la muerte es lo que va a definir qué conciencia es reconocida como superior a la otra. La conciencia que tenga más temor a la muerte, que bueno, eso es probablemente algo muy natural en la humanidad, esa va a ser la vencida, obviamente, ¿no? Y la que no va a ser la vencedora. Bien, en digamos, en nuestra estructura esta de la dialéctica hegeliana, la tesis va a ser la conciencia vencedora, conocida como amo. Y la antítesis, la negación de esta, va a ser la conciencia que es vencida, conocida como siervo. ¿Bien? Entonces tenemos esta relación entre amo y esclavo, señor y siervo. El siervo, evidentemente, va a realizar todas aquellas tareas que le encomiende el amo, ¿no? Y hay una relación de necesidad entre ambos. El amo no es amo, no es reconocido como amo si no tiene el siervo, y el siervo no es siervo si es que no tiene un amo, pues que le indique precisamente qué cosas, qué tareas realizar. Correcto. Pero con el paso del tiempo, ¿no? Esta relación sigue estableciéndose, vamos a dar cuenta de lo siguiente. El siervo posee un elemento que no tiene el amo. ¿Bien? Y este es el trabajo, ¿bien? El trabajo que realiza, ¿no? A partir de lo que le indica, pues, el amo. Y cuando empieza a realizar este trabajo, vamos a encontrar el tercer elemento en el método dialéctico hegeliano. ¿Cuál es el tercer elemento? En este caso es la cultura.
el siervo va a producir cultura. El amo no puede. ¿Por qué? Porque la cultura se produce a partir del trabajo y el amo no trabaja, ¿no? O sea, todo lo que debería realizar el amo lo hace el siervo, ¿no? Por esta condición de señorío y servidumbre, precisamente, ¿no? Y a partir de esta producción de cultura, en un momento, la cultura como síntesis va a llevar al siervo a liberarse, ¿bien? Entonces, digamos, esta es la aplicación de la dialéctica que Hegel nos da en la fenomenología del espíritu. Ahora, nosotros podemos eh, tomar un ejemplo más sencillo porque vamos a tomar elementos que vimos la clase anterior. Bien, digamos que como tesis yo enuncio lo siguiente. Los seres humanos conocemos solamente a través de la razón. Esa es mi tesis. ¿Qué filósofo o qué corriente filosófica asegura que el elemento por el que nosotros conocemos es la razón? ¿Te acuerdas? El racionalismo, ¿no? El racionalismo, muy bien, ¿no? Con su máximo representante, René Descartes. Entonces, esa es mi tesis, una afirmación. En el método dialéctico necesito una antítesis, una negación de la afirmación. Entonces, mi antítesis va a ser la siguiente. No, nosotros no conocemos a través de la razón, sino que conocemos a través de la experiencia. A través de la experiencia es que se produce, ¿no?, este proceso de conocimiento. ¿Quién es o qué corriente filosófica sostiene esto? Los empiristas. Muy bien, ¿no? Los empiristas, el empirismo, la clase pasada nosotros revisamos la exposición de John Locke y de David Hume en clara aversión a el racionalismo y específicamente a lo propuesto por René Descartes. Ahora, ya tenemos tesis y antítesis. Se contradicen entre sí y al momento de contradecirse, bien, en este movimiento dialéctico, va a producirse la síntesis. ¿Qué cosa puedo tomar como síntesis? Puedo decir lo siguiente. Nosotros conocemos a través de dos vías, ¿no?, de la razón o entendimiento y de la experiencia o datos de la sensibilidad. ¿Qué filósofo o qué corriente filosófica de la modernidad me dice esto? ¿Te acuerdas? Immanuel Kant. Muy bien, ¿no? El filósofo alemán Immanuel Kant con el criticismo, que precisamente critica y sintetiza las dos posiciones anteriores, ¿no? Y así es como podemos entender otro ejemplo de precisamente la aplicación de la dialéctica hegeliana. Ahora, la dialéctica propuesta por Hegel va a ser retomada después por otro filósofo, pero va a ser reversionada, ¿no? Bien, luego vamos a ver eh, ello específicamente. Ahora nos encontramos con otro filósofo contemporáneo, ya no alemán, sino francés, el señor Augusto Comte, o por nosotros conocidos como Augusto Comte. Bien, Comte, desde muy chico, Comte desde muy chico va a presentar su familia, su padre específicamente, va a dar cuenta que tiene mucha capacidad para el estudio, como que es muy curioso, le gusta siempre estar aprendiendo cosas, entonces eh, desde muy pequeño su padre va a estimular esta parte de su vida hasta que ya cuando es adolescente, él ingresa a estudiar a la Escuela Politécnica de París. En ese momento, em, la Escuela Politécnica de París era probablemente una de las instituciones más prestigiosas de Francia. Aquí se formaban científicos, ingenieros, es decir, gente de ciencias. Y a Comte esto obviamente le interesaba mucho. Además,
no solamente en la Escuela Politécnica de París se enfocaban en este tipo de conocimientos, sino que las autoridades, digamos, de la escuela tenían una influencia muy fuerte, muy marcada de los valores de la Revolución Francesa, ¿no? Estamos, pues, posterior a la Revolución, entonces estos valores republicanos de igualdad, libertad y fraternidad también se enseñaban en la escuela politécnica. Y Comte tiene mucha influencia de estas ideas políticas, aunque obviamente, digamos, él tomaba estas ideas sobre todo a partir de su interés por las ciencias, ¿no? Esta tensión entre religión y ciencia, etc. Eh, si bien cuando joven Comte toma estos ideales republicanos, posteriormente, ya cuando es un poco más grande, se va a volver un tanto más conservador respecto sobre todo de la formación de la sociedad. Luego vamos a ver eso. Sucede lo siguiente, se vuelve a instaurar la monarquía en Francia y evidentemente, ¿no? Si cambiamos de régimen, las autoridades en ese momento de la Escuela Politécnica de París no son bien vistas por los gobernantes. Entonces son cambiados, ¿no? Son cambiadas las autoridades por otras personas, ¿no? Que son más afines al gobierno. En este momento, Comte era uno de los alumnos más destacados de la escuela. Entonces, por allí se decía, bueno, es uno de los más destacados, tiene mucha influencia de estas ideas revolucionarias, es un peligro. No, pero si es uno de los mejores estudiantes, es un peligro. Puede ser uno de los mejores estudiantes, pero es un peligro. El tipo puede venir y empezar a organizar y se pueden ir los alumnos contra nosotros. Bueno, Comte es expulsado de la Escuela Politécnica de París. Bien, obviamente esto digamos, lo contraria mucho, eh, se siente muy mal, hasta que en un momento eh, Comte, bueno, luego empieza a estudiar por su cuenta, en realidad ciencias, filosofía, y se encuentra con un tipo, con un noble de la época, el señor Claude Henry de Saint-Simon, conde de Saint-Simon. Eh, y era como el mentor de Comte, Saint-Simon, ¿bien? Se juntaban, hablaban mucho sobre el contexto, ¿no? Saint-Simon tenía pues ya, digamos, una especie de trayectoria eh, en Francia, en París específicamente, y Saint-Simon se dio cuenta de que Comte tenía mucho potencial, era un tipo muy brillante, ¿no? Em, y bueno, lo toma bajo su tutela, ¿no? Le enseña muchas cosas además respecto no sé, del reformismo, ideas políticas, ideas de ciencia, de filosofía, hasta que en un momento, más o menos a inicios del 1800, eh, Saint-Simon le dice, ¿por qué no escribes un texto, ¿no? Sobre todo lo que hablamos, sobre todo por las cuestiones sociales que están ocurriendo a día de hoy? Bueno, em, Comte se da la tarea de escribir un ensayo titulado Plan de los trabajos científicos necesarios para reformar la sociedad. Es así. Es un ensayo no tan extenso. Bueno, la idea era leer, ¿no? Que Saint-Simon lea este ensayo y que le diga qué le parece, a ver si se le pueden hacer algún tipo de correcciones, un poco más, y poder publicarlo. Bien. Em, entonces, Saint-Simon se da cuenta de la genialidad de este tipo, porque prácticamente lo que está exponiendo allí Comte es, es el fundamento de lo que posteriormente va a ser la filosofía que él funda. Bien, y vamos a llegar a eso. Em, y a partir digamos, de esta impresión que le causa a Saint-Simon, y bueno, porque uno puede ser intelectual, puede estudiar mucho en realidad, y aquí damos cuenta de eso, ¿no? Pero esto obviamente no va a garantizar
integridad en otros aspectos de tu vida. ¿Qué es lo que hace Saint-Simon? Borra el nombre de Comte, pone su nombre e imprime el texto bajo su autoría. Esto obviamente, o sea, cuando Comte se entera de esto es como, oye, ¿qué pasó? ¿No? Saint-Simon se hace loco, o sea, a veces después dice, bueno, sí, pero es que Comte era una especie de ayudante, el texto es mío. O sea, él por ahí investiga un poco, me ayudó con algunas ideas, pero el texto es mío. Y eso era lo máximo que aceptó en su momento. Obviamente la relación se rompe, nunca más se suelen hablar, ¿no? La gente te está robando intelectualmente. Entonces Comte, posteriormente a eso, bueno, se da con la tarea y dice, bueno, yo puedo escribir, o sea, para que este tipo me haya robado un texto, o sea, un tipo que yo consideraba mi mentor, quiere decir que ha visto algo en mí, ¿no? Entonces se da la tarea de escribir sus pensamientos, ¿no? Todo lo que él desea construir, además también una crítica un poco a la posición de Saint-Simon, y de allí es donde sale su obra más grande, titulada Curso de Filosofía Positiva, publicada a lo largo más o menos de una década, de 10 a 12 años. Son 6 a 7 volúmenes el curso de filosofía positiva que escribe Comte. Y aquí es donde funda su escuela llamada positivismo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el positivismo? ¿Qué es lo que plantea Comte aquí? Bueno, en primer lugar, Comte va a sostener lo siguiente. ¿Qué cosa debe estudiar la filosofía? Bueno, según el positivismo, lo que debe estudiar la filosofía es la realidad. Y la realidad se compone por hechos, por sucesos y por las relaciones que se pueden establecer entre estos hechos, ¿no? Ese debe ser el objeto de la filosofía, nada más. Esto evidentemente muy influenciado por la formación científica que tenía Comte, ¿no? Lo que te comenté, esto en la Escuela Politécnica de París, obviamente. Entonces, Comte lo que va a rechazar es los conceptos metafísicos como objetos de estudio de la filosofía. Es decir, esta es una crítica a la tradición anterior, ¿no? Em, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué los filósofos se han, eh, digamos, se han puesto como tarea, los filósofos anteriores, ¿no? Sus predecesores, de estudiar conceptos tales como el concepto de bien, ¿no? La inmortalidad del alma, por ejemplo. Eh, el concepto de justicia, el concepto de Dios, este concepto de libertad. Nosotros no encontramos en la realidad estos conceptos. O sea, no es que tú estás caminando un día y se te aparece el concepto de la inmortalidad del alma. No lo puedes ver, ¿no? Entonces no lo puedes analizar mediante terminologías pues, científicas que va a tomar Comte. Y además esto lo que trae es problemas, ¿no? O sea, hasta ahora no se han resuelto estas preguntas en el ámbito metafísico, ¿no? Metafísico quiere decir más allá de la física. Entonces, es imposible que la filosofía pueda generar conocimiento metafísico. No se puede. ¿Bien? Entonces, el positivismo, de esta manera, va a rechazar la posibilidad de que nosotros obtengamos conocimientos absolutos, perennes, ¿no? Este conocimiento va a apuntar a siempre una perfectibilidad, a un progreso. Se le acusa por eso de relativista al positivismo. Tiene muchas personas que no concuerdan con las ideas de Comte hasta el día de hoy. Y además el positivismo evidentemente es mucho más práctico, ¿no? Tiene fines utilitarios. Ahora, es necesario hablar un poco de algunas etapas específicas de la vida de Comte, porque estas influyen mucho en, en la construcción de su sistema filosófico, es decir, de su positivismo,
bien, de su filosofía positiva. Em, Cuando Comte ya era grande, conoce a una joven, bien, llamada Clotilde de Bau. Ella, bueno, dato no tan importante, pero era una joven que estaba casada, pero en realidad estaba separada del esposo y estaba muy enferma, ¿bien? Em, Él queda totalmente enamorado de Clotilde, pasa tiempo con ella y todo, pero bueno, ella muere de tuberculosis, pero ¿cómo te parece que empieza a crear una historia con Clotilde incluso después de su muerte? Eh, digamos, una manera de veneración hacia la figura de ella, ¿no? Y no se olvida, o sea, el tipo le escribe cartas a esta joven cuando ella está muerta, reza por ella. Bueno, vamos a ver también en qué contexto reza, ¿bien? Esto, la figura de Clotilde es importante porque en un momento Comte da cuenta de lo siguiente, ¿bien? En primer lugar va a dar cuenta de lo siguiente. Cuando empieza a construir su filosofía positiva, en su curso de filosofía positiva, dice lo siguiente. Existe una ciencia, ¿bien? Para estudiar cada espacio de la realidad, ¿no? La física, la química, la biología, que en ese momento ya se estaba, pues, de alguna manera armando mucho más, la astronomía, etcétera, ¿no? Sin embargo, como te dice, me he dado cuenta de un detalle. Me he dado cuenta de que no existe una ciencia que estudie, ¿no? De manera sistemática la humanidad. No existe. O sea, digamos, hay intentos, ¿no? Pero no hay una ciencia así muy bien armada que pueda estudiar a la humanidad, es decir, al hombre en sociedad. Bueno, la voy a crear yo. A esta ciencia le da el nombre de física social en un primer momento. ¿Por qué? Porque obviamente para Comte la física era la ciencia más importante, ¿no? Y en la física, por ejemplo, tenemos conceptos como el de inercia y movimiento. Y en la física social vamos a tener, ¿no? Digamos, una especie de similitud. No vamos a hablar de inercia y movimiento, ¿no? Ya que es, digamos, una ciencia que va a estudiar la sociedad. Vamos a tener los conceptos de orden y progreso, respectivamente. Orden y progreso es la frase clásica del positivismo. Cuando el positivismo llega a nuestra región, a Latinoamérica y a Sudamérica, tiene mucha influencia en dos países latinoamericanos específicamente. En nuestro país también. Bien, en el Perú también digamos, hay una corriente filosófica positiva fuerte. En el Perú, por ejemplo, el máximo representante, y luego lo vamos a ver, fue González Prada. Pero hay un país vecino a nosotros que en su bandera, ojo, en su bandera, es en un símbolo patrio oficial, tiene la inscripción Orden y Progreso. ¿Alguien sabe a qué país me estoy refiriendo? Un país cercano a nosotros. Brasil mismo. Sí, Brasil, ¿no? En Brasil el positivismo pega muy fuerte, ¿bien? Luego también por ahí, en un momento, pronto, en unos minutos, voy a volver a mencionar a Brasil. En Brasil tú ves la bandera y hay como una cintilla y ahí dice orden y progreso, en portugués, obviamente, ¿no? Eh, entonces ahí vemos la influencia que tuvo el positivismo en esta parte del mundo, obviamente varios años después, ¿no? Siempre las ideas eurocéntricas llegan varios años después a esta parte de la región. Eh, entonces, Comte funda la física social que posteriormente va a ser conocida como sociología. ¿Bien? La sociología, hoy una ciencia social que tiene evidentemente todo, digamos, un paradigma, un compuesto, métodos, etcétera, para estudiar la sociedad, ¿no? Evidentemente ha progresado desde la fundación de Comte,
y digamos, tiene escuelas, influencias por otros lados, ¿no? Pero el germen se encuentra en la filosofía positivista de Comte. Ahora, Comte mm, no solamente, bien, digamos, no solamente va a tener esta propuesta teórica, ¿no? Que es básicamente lo que sucede en la mayoría de filósofos, ¿no? Escribe y bueno, es una propuesta, esto puede cambiar esto en la sociedad, en el mundo, bla, bla. Comte lo que intenta es refundar la sociedad, ¿sí? Va a hablar de una sociedad positiva y el, el cambio clave en esta sociedad es que se va a fundar una religión positiva, que es una especie de religión laica. No sé por qué era una religión laica, ¿qué es eso? O sea, eso no es- bueno, vamos a ver cómo lo plantea Comte. Bien. Eh, Comte dice, ya, digamos, ya cuando es bastante grande, y esto tiene muchos críticos en su época y hasta el día de hoy. O sea, mucha gente se burla en realidad de este intento de Comte, pero bueno. Em, por ejemplo, ¿no? En la nueva religión positiva que es laica, nosotros no vamos a adorar a Dios o a dioses en general, ¿no? ¿Por qué tenemos que adorar a un Dios si en realidad lo que nosotros deberíamos adorar es a la humanidad misma? ¿Bien? O sea, la humanidad en su conjunto debería ser nuestro objeto de adoración, de estudio y de todo. Bueno, entonces vamos a ver eso. Y además, como es una nueva religión, como te va a decir, no necesitamos, pues, por ejemplo, del papado, ¿no? No necesitamos de la figura de un papa. Él se pone a sí mismo como eh, una especie de tutor de la humanidad, ¿no? Como un sumo pontífice de esta religión laica. Y no queda allí la cosa. ¿Te acuerdas de esta joven que murió por tuberculosis, pero que Comte estaba muy enamorado, Clotilde? Bueno, la imagen de Clotilde es tan venerada por Comte que la eleva a la figura de una santa. Y es como la santa que rige, es como la madre de toda la humanidad, ¿bien? Que cuida, que protege a toda la humanidad. Em, entonces, en su religión laica, por ejemplo, Comte le rezaba a Clotilde, ¿no? Rezaba también, vamos a ver, a los científicos. ¿Y por qué, no? A los científicos, a los intelectuales más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque él también va a crear un calendario positivista, ¿no? Eh, en los calendarios, el calendario cristiano, ¿no? Tenemos fechas muy marcadas respecto de la religión, ¿no? Días festivos y todo. Y si tú bueno, esto se usaba hace muchos años, ¿no? Seguramente cuando te comente esto vamos a ver la gran brecha generacional que nos separa. Pero antes se compraban calendarios que se ponían en los escritorios, cada vez menos. Bien. Y dentro de cada cuadrito, dentro de cada número del mes, tenías debajo del número el nombre de un santo, de una santa, de una virgen, de una festividad, ¿no? De tal forma que hace muchos años, em, cuando nacía un bebé, ¿no? ¿Qué era lo que se hacía de manera inmediata? Ver el día que era hoy, ¿no? Hoy, por ejemplo, 25 de abril en el calendario, ¿qué marca, no? Día de qué santo, de qué santa, de qué virgen, de qué festividad es. Entonces, a partir de ese nombre, con ese nombre se bautizaba el bebé, ¿no? Porque tenemos nombres así medio raros. Em, bueno. En el calendario positivista, evidentemente esto no se va a dar, sino que cada día, ¿no? Días estos festivos van a estar dedicados a un científico, a un intelectual, a un literato, ¿no? Alguien que ha aportado a la humanidad. Además, el calendario positivista va a tener 13 meses, ¿bien? Vamos a dividirlo en 13 meses de 28 días y va a haber un día específico que es como un día extra, lo que sería para nosotros el año bisiesto. Un día extra
que va a ser dedicado específicamente al Día de la Humanidad, pero es como un día independiente, ¿bien? No se va a corresponder a ningún mes. Y en ese día, obviamente, vamos a adorar a la humanidad. Entonces, no tenemos santos, tenemos las figuras de científicos. Por ejemplo, Newton, tenemos a Aristóteles, tenemos, no sé, a poetas muy importantes, ¿no? Dante, Homero, todos estos intelectuales, bien, a lo largo de toda la historia de la humanidad, van a estar presentes aquí y cada mes va a ser dedicado a un grupo, ¿no? Un mes a los fundadores de la humanidad, otro mes a los poetas, otro mes a los filósofos clásicos y así. Bien, esta es digamos, la propuesta de Comte para aplicar al mundo lo que está escrito en su curso de filosofía positiva. ¿Se pudo aplicar, profesor? No, no, o sea, no se aplicó. Pero la propuesta está y otra vez, ¿no? Cuando llega a Latinoamérica la filosofía positivista, lo máximo que se alcanzó es que en países como Brasil y México se establecieron iglesias positivistas, ¿no? Obviamente de manera muy, muy cerrada, muy limitada, ¿no? A día de hoy, pues no hablamos de una religión positivista en general, pero se dio el intento con mucha influencia, obviamente, de la filosofía de Comte. Bien, ahora, en su curso de filosofía positiva vamos a encontrar su clásica ley de los tres estadios del espíritu, es decir, cómo se va formando el conocimiento. Bien, hay tres etapas, dice Comte, y aquí está muy clara y muy marcada la idea, perdón, el concepto de progreso, ¿no? Acuérdate que el progreso es uno de los conceptos más importantes, ¿no? Y vamos a ver cómo es que progresa precisamente la generación del conocimiento. Bien, dice Comte lo siguiente, cuando se da, bien, cuando empieza la historia de la humanidad, el hombre, la sociedad, se encuentra en un estadio, cuando hablamos de estadio es una etapa, bien jóvenes, se encuentra en la etapa del espíritu teológico, es decir, el hombre ve lo que existe a su alrededor y busca, bien, respuestas a las preguntas que se pueda plantear en relatos mitológicos, mágicos, religiosos. Bien. Antes del nacimiento de la filosofía, nosotros ya lo vimos, ¿no? Esto se daba, digamos, cuando vimos las poligriegas, ¿no? El tema de los relatos de los dioses, cómo se originó el mundo. ¿Te acuerdas que te conté estos mitos de la creación del mundo y de los titanes, etcétera? Bueno, allí el hombre se encontraba en el estadio del espíritu teológico. Bien, en nuestra religión también, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos al colegio nos explican, por ejemplo, cómo se fundó el Tahuantinsuyo. Y nos explican a través de leyendas, ¿no? Nos dicen las leyendas de tal, 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 ¿no? La pareja, Mango Cápac y Maullo salieron, emergieron del lago Titicaca, leyendas, ¿no? A partir de estos relatos se van a explicar, ¿no? Todas las cosas que suceden en la realidad y van a satisfacer también pues las interrogantes de los sujetos, de los hombres. Pero obviamente a partir de este progreso vamos a pasar a otra etapa, que es la etapa metafísica. Bien, la etapa metafísica, aquí vamos a tener explicaciones metafísicas o filosóficas. Por ejemplo, en esta etapa metafísica, allí es cuando nace la filosofía, en las poligriegas, ¿no? Siglo VI antes de Cristo, que nosotros ya hemos visto. Es decir, ya al hombre no le satisface en su totalidad estas explicaciones religiosas o mitológicas de los sucesos del mundo. ¿Y qué es lo que busca? Busca explicaciones que van a contener conceptos metafísicos o filosóficos, ¿no? Como te dice, muchos filósofos se quedan aquí y creen que digamos, esta es la etapa cumbre de la formación de conocimiento.
para el hombre, pero no. Según Comte, estamos en el contexto de su filosofía positivista, ¿no? Del curso de filosofía positivista que él escribe. Dice, no, no se da de esa manera. Hay un tercer estadio, hay una tercera etapa, bien, de formación del conocimiento. Estamos hablando de la etapa del espíritu positivo. Aquí ya el ser humano no va a recurrir ni a explicaciones mitológicas, religiosas, ni a explicaciones filosóficas o metafísicas. ¿A qué cosa va a recurrir? Va a recurrir a las ciencias. Las ciencias, a partir de sus métodos, ¿no? O sea, cada ciencia es sistemática, pues, ¿no? Tiene su manera de estudiar cada parte de la realidad. Y a partir de todo eso, nosotros le podemos preguntar a una ciencia específica, ¿no? ¿Por qué ocurre tal suceso en el mundo? Y la ciencia nos va a responder y nos va a responder con base, ¿no? Con esta base científica, a partir de la experimentación, a partir de los datos, etc. Por eso es necesario que se funde la sociología o física social en un primer momento, porque era necesaria una ciencia que acompañe a las otras y que estudie a la humanidad. Bien, hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Bien, gracias. Ahora, ¿qué otro filósofo tenemos? Tenemos a la filosofía establecida por el señor que tienes en pantalla, Karl Marx, filósofo alemán. Bien. Cuando hablamos de Marx, muchas veces también vamos a tener que mencionar a su gran amigo y compañero intelectual, Friedrich Engels. Bien, bueno, compañero, amigo y de alguna manera mecenas también de Marx. Bien, Engels contaba con una gran fortuna, estaba muy interesado en los trabajos intelectuales y siempre decía pues que en Marx encontró a su compañero para escribir esto, pero que él siempre era como, digamos, ejecutaba un papel secundario, ¿no? Porque reconocía pues la brillantez de Marx. A los 17, 18 años, Karl Marx, proveniente de una familia de clase media, de padres judíos que posteriormente se convierten al cristianismo, a los 18 años él estudia, bien, filosofía y derecho en la Universidad de Berlín. En la Universidad de Berlín, en la época en que Marx ingresa, era muy conocido un grupo de jóvenes interesados por la filosofía de un señor que se llamaba George Hegel. Este grupo de jóvenes, por lo tanto, llevó el nombre de jóvenes hegelianos. Esto a Marx obviamente le llamó mucho la atención, ¿no? Le llamó mucho la atención y se une a este grupo, es decir, lee mucho a Hegel en un primer momento Marx. Está de acuerdo con muchos planteamientos de la filosofía hegeliana. Bien. Pero bueno, esto es obvio y esto pasa. Esto pasa en casi todos los filósofos, ¿no? Encuentra puntos que poder criticarle a Hegel, ¿no? Y en realidad esto tiene mucho sentido. ¿Bien? Posteriormente nosotros conociendo la ideología de Marx y la ideología de Hegel, Hegel era un pensador conservador en su época. Él quería fundamentar prácticamente la perfección del Estado prusiano, ¿bien? Del régimen de su época. ¿Cómo Hegel influye en un pensador revolucionario, como lo es Karl Marx? Sí, ¿no? A veces
Estas contradicciones en realidad son las que más nutren al desarrollo de la filosofía y es muy interesante revisar esto. Marx va a tomar conceptos de Hegel, pero va a criticar otros. Por ejemplo, el primer texto, de alguna manera, un poco más serio que escribe Marx y que es publicado póstumamente, donde critica a Hegel, es la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Porque ya dijimos que Marx estudió filosofía y derecho. Em, y Marx va a tomar el contexto de dialéctica en Hegel, pero lo va a transformar. O sea, en Marx vamos a encontrar el término dialéctica, pero siempre acompañado de un término clave en su filosofía. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Marx va a decir lo siguiente, ¿bien? No es como plantea Hegel, que la conciencia mueve al mundo, ¿no? Acuérdate que hablamos de esto de que somos conciencias, la idea, Hegel, máximo representante del idealismo alemán. Bueno, para Hegel, obviamente, la conciencia es lo que mueve al mundo, lo que da estos cambios a través de la aplicación del movimiento dialéctico. Marx dice, no es así. No. En realidad, lo que mueve al mundo es la vida en sociedad del ser humano. Cuando hablamos de vida en sociedad, nos estamos refiriendo a las condiciones materiales y sobre todo económicas, ¿bien? Del hombre, ¿no? En las que se encuentra el hombre. Y aquí es donde nace el término materialismo dialéctico. Cuando hablamos de materia, es un término clave además en la filosofía marxista, estamos hablando de ese componente que según este autor constituye absolutamente toda la realidad y que se va a diferenciar, y que digamos que vamos a ver dos grupos, ¿no? De materia. De carácter concreto, las condiciones materiales, por ejemplo, las condiciones económicas, ¿bien? Las condiciones económicas son la clave dentro de estas condiciones concretas. Y las condiciones abstractas, que también, o sea, las condiciones abstractas son las ideas, o sea, no es que Marx elimina totalmente, ¿no? Sino que acompaña esta concepción de otras que para él son más importantes, ¿bien? Entonces, cuando aplicamos el materialismo dialéctico, vamos a aplicar este movimiento dialéctico al mundo, a la naturaleza, y vamos a decir, pues, que obviamente son las condiciones materiales económicas aquellas que fundamentan este cambio, bien, en la realidad. Además, también se va a aplicar la dialéctica a la historia, y aquí vamos a encontrar el materialismo histórico, y el materialismo histórico va a sostener que son las condiciones materiales como la economía, bien, y los cambios sociales, precisamente, eh, por los que nosotros podemos explicar los cambios en la historia. Aquí es donde Marx sostiene que, a diferencia de lo que dice Hegel, la historia de la humanidad no es un proceso, bien, un proceso así como lo vimos en Hegel, ¿no? No es un proceso que apunta hacia la idea. Para Marx, la historia de la humanidad no es más que la historia de la lucha de clases. Y en esta frase posteriormente vamos a ver cómo es que el modelo de la dialéctica es utilizado por Marx. ¿Bien? Ahora, a partir de su planteamiento, ¿cómo entiende la posición marxista al hombre, al sujeto? ¿Bien? El sujeto se va a determinar a partir de dos conceptos muy importantes. El hombre es un ser social y un ser práctico. Es un ser social porque es parte de la sociedad, constituye la sociedad y puede y ve cómo se transforma esta sociedad, ¿no? No está estático y la sociedad misma no se encuentra estática porque él es parte de. Además, el hombre es un ser práctico o activo porque no solamente es parte de la realidad, sino que transforma esta realidad. ¿Y cómo la transforma? A través de su conexión con las condiciones materiales. La más importante, el trabajo. Bien.
Y esta relación que tiene con el trabajo lo ayuda además a transformarse a sí mismo. Marx, sí, en el texto de Crítica a la Filosofía del Derecho y en otros textos, va a sostener un concepto que, bueno, no lo tenemos aquí, pero nos puede dar un poco más de contexto, es el concepto de alienación, ¿bien? Que se va a entender como una distancia que el hombre, el sujeto, tiene con su trabajo. La sociedad burguesa, dice Marx, ha apartado al hombre de su trabajo y su trabajo es un elemento fundamental en la formación de su esencia. Porque, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el caso de Marx, la mayoría trabajaba en una fábrica. La fábrica no le pertenece al trabajador, ¿sí? Los materiales que yacen allí no le pertenecen. El proceso por el por el que recorre su trabajo tampoco le pertenece. El producto de su trabajo, obviamente, tampoco, ¿no? Entonces, tampoco tiene una libertad para crear estos objetos. Necesita seguir un estándar, ¿bien? En esta fábrica. Entonces, hay una alineación del trabajo, ¿no? El hombre, el sujeto pasa por todo este proceso, pero finalmente nada le pertenece. Todo le pertenece al dueño de la fábrica, al burgués, ¿bien? Entonces, el hombre es obviamente un resultado de estas relaciones sociales de producción. Vamos a ver además dos conceptos muy importantes y que se relacionan entre sí, ¿bien? Y cómo se relacionan entre sí. Y que digamos, son conceptos que atraviesan en general la obra de Marx, están presentes en textos muy importantes como El Capital, que es su texto cumbre, que está publicado en un montón de tomos. Clásicamente, que me parece que se publican en 3 tomos. Se publican 3 tomos El Capital, y lo encontramos también en el Manifiesto del Partido Comunista, y vamos a ver qué conceptos son. Tenemos dos conceptos que son necesarios entre sí y que se relacionan evidentemente entre sí. Por un lado, el concepto de estructura económica. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de una estructura económica? Una base económica. Toda sociedad debe tener una base económica, un sistema económico, ¿no? Son las condiciones en las que, por ejemplo, se produce el trabajo, ¿no? Las nuevas tecnologías que se van avanzando, el proceso de el trabajo que se va a remunerar, ¿no? De cierta manera, estructura económica. Esta estructura económica va a establecer las relaciones sociales de producción, es decir, aquello que sostiene, ¿no? Esta condición del ser humano. Bien, entonces la estructura económica va a dar paso al ser social, ¿no? ¿En qué parte de la sociedad estoy yo? A partir de estas relaciones sociales de producción propuestas por la estructura económica de la sociedad en la que yo estoy viviendo, ¿no? Pertenezco a qué clase, cómo se da precisamente mi trabajo, cómo me desarrollo como sujeto, ¿no? Como ser social específicamente. Ahora, una vez que se establece la estructura económica, imagínate que la estructura económica está acá. ¿Qué se va a crear? Se va a crear una superestructura ideológica, como una protección de la estructura económica. En la superestructura ideológica, como su mismo nombre lo dice, vamos a encontrar elementos como la ideología, la filosofía también, la religión, la cultura, la literatura, las artes. Estos elementos corresponden a la superestructura ideológica. ¿Por qué, profesor? ¿Y quién define cómo se da la superestructura ideológica? En la estructura económica, obviamente, vamos a encontrar divisiones de clases, ¿no? Y la clase dominante es la que va a establecer cuáles son los elementos que componen a la superestructura ideológica. ¿Por qué? Porque a la clase dominante le conviene que la estructura económica se quede como está
porque ellos están arriba. Entonces, la superestructura ideológica va a ser un garante para que para que la estructura económica no cambie. Bien, entonces, primero tenemos a la estructura económica que forma el ser social y a partir de allí se genera la superestructura ideológica que ya no forma un individuo, sino que forma una conciencia colectiva social, ¿no? Formas de pensar. Y esto es algo que, bueno, si uno analiza un poco, en realidad ha pasado, ¿no? Como lo dice Marx en cada etapa de la sociedad. ¿Y esto cómo se determina? Y aquí es donde Marx va a aplicar el método dialéctico, ¿no? Pero no sin antes decir que Hegel en realidad utilizaba, ¿no?, este método dialéctico para sostener el statu quo, es decir, el régimen que él estaba viviendo, el régimen que a él le gustaba, ¿no?, y el cual era beneficiario, ¿no? Obviamente, según Marx, lo que él sostenía, lo que Hegel sostenía, era simplemente un mantenimiento, pues, de la burguesía, ¿no? Lo apuntaba como burgués. Pero tomó algunos conceptos de Hegel, pero los reinterpretó, ¿no? Y esto sucede. Hegel también toma algunos conceptos de Kant y los reinterpreta. No pasa nada. Bueno, entonces, ahora vamos a ver cómo es que llega a esta concepción. Bien. El manifiesto del Partido Comunista es un texto escrito por Marx y Engels. Es un texto cortito, ¿bien? Pero tenemos muchos fundamentos de la filosofía marxista en este texto. A pesar de que se puede entender no como un texto de filosofía, muchos dicen que no es un texto de filosofía, en realidad es como una cuestión partidaria, ¿no? Porque estamos hablando del Partido Comunista. La razón para que este manifiesto, y es propio de la época, en la época se escribían muchos manifiestos, para que este manifiesto se redacte es la siguiente. Si alguien por ahí ha revisado el manifiesto, la frase con la que inicia es la siguiente. Hay un fantasma que recorre Europa. Es el fantasma del comunismo. Esta frase no es tan halagadora como se quiere hacer ver, sino que refiere a lo siguiente. Desde hace varios años se habla mucho del comunismo, ¿no? Que el comunismo acecha, que va a haber una especie de revolución porque el comunismo busca esto, Sin embargo, hasta ahora nadie ha podido definir qué cosa es el comunismo. Entonces, ante esta necesidad, Marx y Engels, Marx sobre todo, dice, bueno, ¿no? Por eso se ve como un fantasma el comunismo, no se entiende muy bien qué es. Nosotros vamos a decirles, ¿no?, cuáles son los fundamentos que sigue nuestro partido. Por eso, y estos fundamentos son universales. El manifiesto se imprime en todos los idiomas que puedas imaginar. Aquí es donde se plantea además que la historia de la humanidad no ha sido más que la historia de la lucha de clases, ¿no? Desde el inicio de la humanidad, amos contra esclavos, señores feudales contra vasallos. ¿Qué pasó cuando se termina esta época? Los vasallos que escaparon, ¿no?, de las tierras del señor feudal durante el feudalismo, fundaron una nueva clase social, la burguesía, ¿no? Y por eso dice Marx, hoy tenemos por un lado a la burguesía, a la clase burgués. La burguesía es mi tesis. ¿Bien? Y dentro de la clase trabajadora, porque empieza a diferenciar, ¿no?, algunos grupos dentro de la clase trabajadora, la clase indicada, el grupo indicado para hacerle frente a la clase burgués es el proletariado, estos obreros que trabajan en las fábricas, ¿no? Hoy tienes también los campesinos, tienes otros, ¿no? Pero él dice, el proletariado. El proletariado es mi antítesis. Se va a dar este enfrentamiento entre clase burgués y proletariado
tesis y antítesis, y aquí va a surgir una síntesis. ¿Cuál es la síntesis? La revolución. La revolución que se va a dar a partir de qué, ¿no? Una vez que venza el proletariado, porque el proletariado para Marx es el grupo humano que puede vencer a la burguesía, se va a instaurar la dictadura del proletariado. Se van a tomar los medios de producción y se van a repartir entre todos. Esta es una fase, ¿no? Esta fase de revolución es la primera fase y es el establecimiento de la sociedad socialista, que es un camino para llegar a establecer el fin último del Partido Comunista, que es el establecimiento de la sociedad comunista. Por ejemplo, en la sociedad comunista ya no va a haber clases sociales. ¿Por qué es importante que no haya clases sociales? Porque mira, si los burgueses que hoy están acá, antes estaban acá y eran vasallos, ¿qué me asegura que el proletariado luego vaya a cambiar pues de posición? Entonces, como ya dijimos que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, evidentemente en nuestro fin último, en el establecimiento de la sociedad comunista, no podemos contemplar que existan clases sociales. Bien, esto lo vamos a ver más a fondo cuando lleguemos a las sesiones dedicadas a la filosofía política. Ahora, otra frase muy interesante de Marx y que da de manera severa a los que se dedican a la filosofía es esta clásica tesis que nos dice que los filósofos han tratado de interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformar, ¿no? O sea, los filósofos desde el surgimiento de la filosofía han analizado el mundo, han estudiado los conceptos, han estudiado al hombre, han planteado sistemas engorrosos, sistemas complicadísimos, pero finalmente la sociedad ha seguido igual. ¿Cómo aplicamos esto? ¿No? O sea, como que no hay este salto de la teoría a la práctica. Esta es la crítica que realiza Marx a la tradición filosófica. Existieron intentos, evidentemente, existieron intentos, pero que no se lograron, ¿no? Y lo que Marx busca es, obviamente, que se logre su propuesta en este sentido. Bien, ahora tenemos a otro filósofo alemán, te das cuenta, Alemania nos ha dado probablemente dentro de la tradición eurocéntrica muchos grandes filósofos, al señor Friedrich Nietzsche. Como dato curioso, Nietzsche de profesión no fue filósofo, ¿bien? Nietzsche fue filólogo, estudió filología, pero en realidad estaba muy interesado por la filosofía y también fue un músico autodidacta. Bien, se interesó también por la literatura y en la música tiene una relación muy conflictiva con un músico del que seguramente has oído hablar, el señor Richard Wagner. Eran muy amigos al principio, Wagner y Nietzsche, porque Wagner estaba interesado en la filosofía y Nietzsche estaba interesado en la música. Nietzsche tiene y se tiene archivo de algunas composiciones, bien, porque tocaba el piano y por eso es que de alguna manera consultaba con Wagner y Wagner también tiene algunos textos eh, donde por ahí expresa un poco de pensamiento crítico y reflexivo. Sin embargo, en realidad se dice que Nietzsche quiso seducir a la esposa de Wagner y que por allí se dio el rompimiento de su relación amical. Otros dicen que Wagner se burlaba mucho, mucho de Nietzsche, decía que era un tipo que no tenía talento, ¿no? Y bueno, la relación se rompe tanto y se torna tan conflictiva que Nietzsche tiene un texto dedicado a Wagner donde le da eh, digamos, lo critica bastante, ¿no? Y que precisamente lleva el nombre de El caso Wagner. Así de, digamos, variados eran los intereses y muy colorida era la vida de Nietzsche, ¿no? Ya sabemos cómo murió, producto de enfermedades
que pues lo llevaron a estar postrado, ¿no? Digamos, los últimos años de su vida ya no era consciente de muchas cosas porque no poseía una razón, fue cuidado por su hermana hasta su muerte. Nietzsche va a ser es el fundador y máximo representante de una corriente filosófica que se conoce como vitalismo. Desde su mismo nombre, ¿no? Vitalismo, ya más o menos podemos ver de qué podría ir esta corriente. El vitalismo va a sostener que la vida, ¿bien? La vida es el valor más importante que nosotros tenemos en nuestra existencia. Tenemos que cuidar y tenemos que proteger por sobre todas las cosas nuestra vida. ¿Bien? Esa vida es entendida como ¿qué? Como voluntad de poder. ¿Qué cosa es la voluntad de poder? La voluntad de poder es algo que nosotros tenemos que nos impulsa, en primer lugar, evidentemente, a proteger nuestra vida, ¿bien? Por sobre todas las cosas. Y también a superarnos, a querer más, ¿no? A no estar satisfecho nunca con las cosas que tenemos, ¿bien? Entonces, vamos a entender la vida como voluntad de poder y vamos a sostener que la vida es el valor supremo por el que nosotros debemos cuidar bajo todas las cosas. Ahora, cuando hablamos de valores, Nietzsche va a plantear una escala de valores, si se quiere, distinta a la clásica, a la tradicional. Luego vamos a ver eso. Y vamos a ver además cómo es que se da esta crítica a la cultura occidental y qué es lo que plantea Nietzsche en respuesta. Bien, la esencia del ser humano para Nietzsche es este término que él va a identificar como lo dionisiaco. Recordemos que Nietzsche era filólogo, entonces siempre va a ir a la raíz de muchos términos, de el fundamento, bien, del estudio de la palabra. Por eso encontramos términos así, ¿no? Bastante curiosos para alguien que se dedica a la filosofía. Bueno, la explicación es que él era filólogo. Dice Nietzsche que lo dionisiaco, ¿quién era Dionisio? Era el dios, pues, del vino, ¿no? El dios Baco también. El dios del vino, el dios del desenfreno. Entonces, estas características de Dionisios componen la esencia humana, ¿no? El entregarte al desenfreno, a la pasión, digamos, al todo. Sin embargo, estos elementos dionisíacos se oponen evidentemente a lo apolíneo. Bien, esto lo vamos a encontrar en un texto que se llama El nacimiento de la tragedia. Lo apolíneo es totalmente opuesto a lo dionisíaco. El dios Apolo es el dios de la razón, ¿no? Acuérdate, ¿quién funda su escuela en los jardines del dios Apolo? Aristóteles, ¿no? Apolo es el dios de la razón, el dios de la luminosidad, de lo equilibrado, etc. Entonces, si bien nosotros tenemos elementos dionisíacos y estos elementos dionisíacos fundamentan nuestra esencia, también tenemos elementos apolíneos. O sea, no podemos entregarnos totalmente siempre, 100%, 24/7 a este desenfreno, a esto pasional, sino que hay algo que debe equilibrarnos, ¿bien? Entonces necesitamos ambos componentes para tener una vida equilibrada, dice Nietzsche. ¿Bien? Ahora, hay textos muy famosos de Nietzsche y hay un texto, probablemente si no lo has leído, has escuchado de él, ¿no? Y es Así habló Zaratustra. Aquí él va a empezar a criticar todas las consecuencias
que según él han traído al mundo, el establecimiento de la cultura occidental. Específicamente, la moral occidental, la religión occidental y obviamente la metafísica, ¿no? Estos conceptos que lo único que han hecho es negar al hombre su esencia. ¿Por qué? Por ejemplo, la religión occidental ha establecido una moral occidental que a la vez ha dado como producto valores tradicionales o valores occidentales, ¿no? Que provienen de la religión. Por ejemplo, ¿no? Que el hombre debe ser bueno, que tú debes ayudar al otro, etcétera, ¿no? Estos valores donde prácticamente lo que se busca es que, digamos, sigamos un camino, el camino que pues supuestamente siguió Dios, ¿no? Y así es como nos han impuesto, dice Nietzsche, nos han impuesto este tipo de valores. Sin embargo, esos valores no constituyen la esencia del hombre, ¿no? Los valores que realmente constituyen la esencia del hombre son conocidos como valores vitales. Y en realidad estos valores vitales han sido suplantados y han sido como rechazados totalmente y han sido marcados como malos. Bien. Por ejemplo, ¿no? El ser humano en su esencia tiene los valores como el del egoísmo, de la envidia. Esos son valores que componen al ser humano y que impulsan esta voluntad de poder. Y como impulsan esta voluntad de poder, lo que hacen es cuidar la vida como el valor supremo de toda nuestra existencia. Pero ¿qué nos han dicho, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Desde la cultura occidental, que en realidad estos son defectos. Cuando Nietzsche dice no es así. Y lo que debe hacer el ser humano mientras el ser humano está regido por los valores de la cultura occidental, es esto. Es un siervo. ¿Bien? Es un siervo. No. Es un hombre débil, es un hombre mediocre, es un hombre resentido, es un hombre que no tiene aspiraciones. ¿Por qué? Porque no está empujado por su voluntad de poder, porque no vive bajo el fundamento de su condición humana. ¿Bien? ¿Y qué sucede cuando niega estos valores occidentales y abraza los valores vitales? En Así habló Zaratustra se da esto, ¿no? Cuando Zaratustra dice Dios ha muerto, muchas veces esta frase se interpreta como, es el ejemplo claro del ateísmo de Nietzsche, pero va más allá. O sea, no es que simplemente esté diciendo, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios. Lo que está diciendo el autor a través de esta frase expuesta por el protagonista del texto es que los valores occidentales han entrado en crisis, ¿bien? Y que el hombre cada vez más va a abrazar los valores vitales, ¿bien? Una vez que el hombre abrace, se reconcilie, ¿bien? Con el concepto de estos valores vitales, que no va a ser fácil, porque imagínate que toda tu vida te digan algo y que te digan que algo es malo y eso resulte ser supuestamente lo que condiciona tu vida como sujeto. Bueno, es un proceso largo, ¿no? Pero hay hombres que van a llegar a realizar este proceso. Cuando tú vives, según Nietzsche, cuando tú vives bajo los valores vitales, la voluntad de poder, etcétera, cuando reconoces los elementos dionisíacos y apolíneos como parte de tu esencia, vas a ser un hombre fuerte. Vas a tener la figura del Señor, ¿bien? Vas a ser libre. Ya no vas a ser un resentido con tu vida, ¿no? Porque hay cosas que te salen mal, pero bueno, te han dicho que debes seguir estos valores tradicionales. No. Vas a ser libre, vas a ser superior y digamos, no te vas a arrepentir de las cosas que tú vivas, ¿no? Y aquí es donde se introduce, también en Así habló Zaratustra, encontramos esto, el concepto del eterno retorno. Si tú te has dado cuenta, muchos filósofos que hemos visto en esta sesión nos introducen la idea de progreso,
¿no? Hablan de un progreso en la sociedad, en la vida. Nietzsche no está de acuerdo, ¿no? Con esta idea de progreso. Critica la idea de progreso y en contraposición, él va a proponer el concepto de eterno retorno, que es una especie de hipótesis, ¿ya? O sea, el concepto de eterno retorno en realidad se da como una manera en la que tú debes, a ver, te va a ayudar a que tú analices cómo estás llevando tu vida, básicamente. Bien. Em, el concepto de eterno retorno va a sostener lo siguiente, ¿no? Imagínate, te va a preguntar esto, te va a decir, imagínate que alguien viene, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué? Estás ya casi al final de tu vida y te dice, esta vida que has vivido la vas a tener que vivir de manera infinita, infinidad de veces. No se va a cambiar nada, ¿eh? O sea, todas las decisiones que tomaste, todas las situaciones que viviste, se van a repetir una y otra vez, una y otra vez. No vas a tener la capacidad de cambiar nada. ¿Qué genera en ti esto? ¿Sí? ¿Qué genera en ti esto? Si tu respuesta es, eh, digamos, tener miedo, ¿no? Decir, no, pero yo no quiero, o sea, si yo voy a vivir otra vez mi vida, yo quisiera actuar de otra manera, porque en tal y tal y tal situación yo hubiera actuado de distinta forma. Si tú dices esto, estás viviendo como el cielo. No has aceptado totalmente la esencia que te compone como ser humano. Entonces, allí, digamos, este concepto en realidad es como una manera de invitarte a ver qué cosa puedes cambiar, ¿no? En tu vida para llegar a ser un señor fuerte con todas estas características, ¿no? Porque si yo llego, si a mí me hacen esta pregunta y digo, bueno, está bien, ¿no? Está bien. No tengo ningún problema con volver a vivir todas las etapas de mi vida, así como las he vivido, las he vivido hasta ahora, porque estoy satisfecho, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Una vez que tú respondes así, es que estás viviendo plenamente tu vida bajo estos conceptos, bien, propuestos por la filosofía de Nietzsche. Otro concepto que, digamos, se debe mencionar y probablemente muchas veces no se menciona porque es un tanto polémico, es el concepto del superhombre, ¿bien? El superhombre en la filosofía de Nietzsche no se va a entender como alguien que subordina a los otros ni que es superior a los otros, ¿bien? Eh, es en realidad una especie de simbología de lo que el humano en general, la humanidad puede llegar a ser. Bien, cuando nos liberemos precisamente de toda esta visión, tradición occidental. Bien, em, sin embargo, es un concepto muy polémico porque se sabe que, o se dice, en realidad se argumenta que tras la muerte de Nietzsche, como ya dijimos, Nietzsche, digamos, enfermó, em, digamos, a partir de ciertas enfermedades que tuvo, decayó en la locura, fue cuidado por varios años por su hermana y en realidad se dice que probablemente la hermana fue quien ordenó algunos manuscritos que no habían sido publicados por Nietzsche y los ordenó de tal manera que luego estos escritos pues fueron tomados por los intelectuales que de alguna manera influyeron en el surgimiento del nacionalsocialismo y también se dice que la hermana en realidad fue la que estuvo más ligada a estas ideas más que el propio Nietzsche. Bien, no encontramos en realidad no encontramos exactamente ninguna idea que pueda fundamentarse y que haya sido defendida por Nietzsche en vida, sino que posteriormente, producto de cómo llegó su muerte, de cómo vivió los últimos años prácticamente fuera de la razón, ya, digamos, hubo una manipulación de su obra. Bien, pero nosotros nos quedamos hasta aquí. Hasta aquí todo claro, jóvenes.
Sí, profesor. Bien, entonces en los minutos que nos quedan vamos a desarrollar los ejercicios. Bien, un minuto por favor para poder compartir el documento. Bien, tenemos en pantalla la lectura complementaria, es un aforismo, o sea, es como que un párrafo específico de un texto de Nietzsche precisamente titulado La Gaia Ciencia, ¿bien? Que nos dice lo siguiente. Hay una humildad sencilla, bastante frecuente, que hace al que la posee inepto para conquistar el conocimiento. Y es porque en el instante en que un hombre de esta condición ve alguna cosa que le asombra, vuelve sobre sí y se dice, te has engañado. ¿Dónde tenías los sentidos? Eso no puede ser verdad. Y en vez de volver a mirar otra vez y más de cerca, huye intimado y procura no volver a tropezar con aquella cosa rara que quiere arrojar de su mente cuanto antes. Su regla interior es esta. No quiero ver nada que esté en contradicción con la opinión común acerca de las cosas. ¿Soy yo capaz de descubrir verdades nuevas? Demasiado hay antiguas. Es el aforismo 25 de la Gaia Ciencia. Bien, en relación con este aforismo, con esto que acabamos de leer, ¿sí? La humildad, esta humildad a la que Nietzsche hace mención, ¿es qué cosa? ¿Acaso es genuina? Porque Nietzsche no cree en los sabios. O tal vez esta humildad es prejuiciosa, porque aún así facilita la indagación científica. O tal vez es una humildad conformista, incluso cuando para Nietzsche es problemática. O tal vez esta humildad es falsa y es ella la que genera la mencionada ineptitud. O por último, podemos decir acaso que esta humildad es generadora a la vez de dependencia y autonomía racional. ¿Qué podemos decir respecto de este concepto de humildad que menciona Nietzsche en este aforismo? Mira, hay una humildad sencilla, bastante frecuente, que hace al que la posee inepto para conquistar el conocimiento. En realidad, en este aforismo, ¿qué cosa nos está tratando de decir Nietzsche? Que cuando nosotros estamos frente a descubrir algo que es una verdad, creemos que no podemos hacerlo, ¿no? Nos decimos, esto está medio raro, ¿no? ¿Sabes qué? Esto no va con, digamos, el conocimiento tradicional, ¿no? Por eso habla de antiguas verdades, ¿no? Entonces, en lugar de yo interesarme por eso, me alejo y busco no volver a encontrarme en esta situación, ¿no? Hay una humildad en tanto esta humildad me lleva a qué cosa? Me lleva a negar mi propia capacidad de descubrir, ¿bien? Eh, entonces, esta humildad lo que hace es una humildad falsa, entendida por Nietzsche, ¿no? Porque esta humildad es lo que genera esta ineptitud del hombre, del sujeto, para poder tener conocimiento y desarrollar después el conocimiento. Bien, entonces la lectura complementaria, la respuesta correcta es la letra D. Ahora vamos con los ejercicios de clase. A ver, tenemos lo siguiente. Como sabemos, tanto Hegel como Marx y Engels utilizaron la dialéctica como un importante método filosófico. No obstante, a diferencia de Hegel, que concebía una dialéctica de la idea, eh, lo que le permitió afirmar esta frase clásica, ¿no? Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Marx y Engels concibieron una dialéctica materialista.
con la que entendían que lo real y determinante es la materia. ¿Te acuerdas que lo vimos hoy? Lo cual los condujo a pensar que todo cuanto hay en la naturaleza está sujeto a la dialéctica de la materia. Ahora, de todo esto, ¿qué podemos inferir? ¿Cuál de estas alternativas podemos afirmar? ¿Acaso que Marx y Engels eran idealistas y Hegel era materialista? ¿O que para Marx y Engels no existe ningún tipo de dialéctica? ¿O que la idea de dialéctica de estos pensadores es la misma? ¿O que para Engels y Marx solo existe una dialéctica de la idea? ¿O que Engels y Marx tenían conceptos opuestos de dialéctica? ¿Cuál sería la alternativa correcta, jóvenes? Esto también lo hemos mencionado en la clase, ¿no? Sabemos que el marxismo, la filosofía de Marx, toma el concepto de dialéctica, pero que hay una crítica desde Marx a Hegel, respecto de cómo se utiliza, ¿no? Y por eso cambia, digamos, el método de aplicar esto, ¿no? Por eso se decía, hay un poco de, digamos, hay una observación muy curiosa de cómo Hegel, un pensador conservador, pudo influenciar a Marx, un pensador revolucionario. Entonces, la razón es porque Hegel y Marx hablaban de una dialéctica, pero era digamos, era una concepción opuesta del mismo término, ¿no? Ejercicio número 1, entonces, alternativa correcta, letra E. A ver. Ejercicio número 2. Si tenemos tiempo, sí. Si la sociedad antigua para Comte se hallaba organizada unas veces en torno a la religión y otras privilegiaba el cultivo de la especulación metafísica, la nueva sociedad, para garantizar el orden y el progreso necesarios para la convivencia humana, deberá cimentarse en el saber positivo, que provea de tecnología y bienestar a todos los seres humanos. Por consiguiente, para la consecución de tal fin, ¿no? Con esto que expresa Comte, se debería de intensificar, por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Acaso la nanotecnología para procedimientos de cirugía, la educación filosófica que asegure racionalidad, o la educación de la fe sobre una teología bíblica, o la creación de círculos de oración y meditación? ¿O acaso hay que fomentar la lectura de las cartas y el tarot para el futuro? Siguiendo lo que nos planteó Comte, lo que vimos en el positivismo. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Qué debemos intensificar nosotros? Si nos está hablando de que obviamente en la sociedad positiva, en esta nueva sociedad, ¿no? Que Comte quiere fundar bajo los conceptos de orden y progreso, ¿qué deberíamos hacer de estas 5 alternativas? Debemos fomentar la nanotecnología dentro del campo de la cirugía, es decir, dentro del campo médico, la educación filosófica para fomentar la racionalidad, la educación de la fe sobre una teología bíblica, la creación de círculos de oración o la lectura de cartas y tarot. Para Comte, ¿cuál sería la adecuada? Sí, ¿no? La letra A, la nanotecnología, ¿no? O sea, el avance tecnológico. ¿Por qué? Porque el avance tecnológico está fundamentado en la ciencia, jóvenes. Podría hablar de una educación filosófica, pero no está que asegure la racionalidad, ¿no? Porque si hablamos de racionalidad, estamos hablando de conocimiento metafísico. Y obviamente la educación de la fe sobre una teología bíblica, no, porque él quiere fundar una religión laica. Y bueno, el otro tampoco, ¿no? Oración y tarot, evidentemente no están fundadas en ciencia, entonces no serían una alternativa para Comte. Ejercicio número 2, entonces alternativa correcta, letra A. Ejercicio número 3. Se sabe que para Hegel la historia universal es una sucesión dialéctica de fases en las cuales la razón progresa hacia un saber absoluto y libre en determinado ordenamiento sociopolítico.
el garante de dicha libertad ha de ser el Estado, quien fomentará. ¿Qué cosa va a fomentar el Estado? ¿Acaso la existencia de gobiernos dictatoriales? Eh, ¿O acaso va a fomentar más plena libertad en los individuos? ¿O acaso el Estado es el garante de la esclavitud y el tráfico de personas? ¿O el Estado fomentará la inexistencia de la iniciativa de los individuos? ¿O por último, acaso es responsable de fomentar la dominación política y la obediencia total? Muy bien, ¿no? La letra B. Acuérdate que nosotros, según Hegel en la historia, llegamos a el saber absoluto cuando se funda pues este concepto de libertad con el Estado como garante de la misma. Ahora, ejercicio número 4. Sí tenemos todavía unos minutos. Ejercicio número 4. Nietzsche, como sabemos, postula que quienes viven como siervos se caracterizan por ser depositarios de una moral de resentidos, miserables y obsecuentes, muy distinto de quienes viven con una moral de señores, que consideran a la vida como el valor supremo. Por ello, propone que el espíritu dionisiaco es el genuino espíritu humano, ¿no? Esto ya lo vimos. Su principio fundante y con plena voluntad de poder. De ser esto así, entonces, cuando el cristianismo enseña que la carne es fuente de pecado, ¿qué cosa quiere decir? ¿No? Según lo que entendemos en la posición de Nietzsche. Cuando nos dice el cristianismo que la carne es fuente de pecado, esto no va contra la vida, aunque sí va contra Dios. Esto acaso se somete a la voluntad de poder del hombre, o asume que lo dionisiaco sustenta al hombre, o se opone a lo dionisiaco como base de la vida, o acaso acepta lo dionisiaco y la voluntad de poder. Se opone, ¿no? Se opone a lo dionisiaco porque está negando estas características de lo dionisiaco, que es el fundamento de la esencia del hombre. ¿Ve? Entonces, ejercicio número 4, alternativa correcta, letra D. Dejo de compartir para compartir las claves. Tienes en pantalla las claves de evaluación de los ejercicios que hemos visto ahora y de los restantes. Gracias a todos por su presencia el día de hoy, por su participación. Les deseo un buen fin de semana, jóvenes, y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un buen día. Gracias, Miss, muchas gracias.